Hola, en el anterior vídeo os estuve explicando un poquito las fórmulas y los conceptos básicos del equilibrio químico. Hoy os traigo un problema, como podéis ver, de equilibrio químico en el que nos dan una reacción, esta que tenemos aquí, nos dan el valor de la constante de equilibrio, 8,8 por 10 elevado a menos 4, la temperatura a la que se produce ese equilibrio y también nos dan los datos iniciales, las condiciones iniciales, que son 2 moles de nitrógeno y 1 mol de oxígeno. También el volumen del recipiente en el que se produce la reacción. Y lo primero que tenemos que hacer siempre, antes de nada, en un equilibrio químico, es colocar debajo de nuestra reacción cuáles son las condiciones iniciales y cuáles son las condiciones de equilibrio. Las condiciones iniciales, como bien nos dice en el ejercicio, son 2 moles de nitrógeno, 1 mol de oxígeno y, por lo tanto, ya que son las condiciones iniciales, de productos no tenemos nada porque todavía no se ha producido la reacción. Y en las condiciones de equilibrio vamos a tener de nitrógeno 2 menos X, donde X ya vimos en el anterior vídeo que era la cantidad que reaccionaba, y 1 menos X. Por lo tanto, como X hemos dicho que es la cantidad que reacciona, lo que vamos a obtener de productos también es X, pero multiplicado por 2. Porque siempre recordar que os dije que teníamos que estar muy atentos a los coeficientes estequiométricos de nuestra reacción. Si aquí reaccionan 1 a 1, nitrógeno y oxígeno, pero se produce el doble del producto, también se tiene que ver reflejado en las condiciones de equilibrio. Vale, vamos a colocarnos aquí a nuestra izquierda todos nuestros datos. El primero la K sub C, que nos dicen 8,8 por 10 elevado a menos 4. El volumen, 2 litros. Y la temperatura, 1930. Recordar que siempre tenemos que pasar todas las unidades al sistema internacional, por lo tanto, la temperatura que nos la dan en grados centígrados tenemos que pasarla a Kelvin, siempre sumándole 273. Por lo tanto, obtenemos 2203 Kelvin. Siempre lo primero, pasar todos los datos al sistema internacional para no cometer ningún error. Vale, en el primer apartado nos dice calcular la concentración de cada una de las especies en el equilibrio. Por lo tanto, vamos a sacarnos aquí fuera de forma esquemática lo que nos están pidiendo en cada apartado. Primero nos piden la concentración de cada uno, vamos a poner concentración sub I, y en el apartado B nos piden la presión parcial de cada especie y también el valor de la constante K sub P. Bueno, y como podéis ver también, al final nos aparece otro dato, que es el de la R. Vamos a colocárnoslo también aquí. R es igual a 0,082 atmósferas por litro partido mol por Kelvin, con sus unidades. Vale, una vez que ya tenemos nuestros datos, tenemos que ver qué es lo que nos piden, qué fórmulas podemos utilizar, que os las he colocado aquí arriba. Os he colocado la fórmula de K sub C, K sub P, la de los gases ideales y la de la presión parcial. Por lo tanto, en el primer apartado nos están pidiendo esto de aquí, la concentración de cada una de las especies en el equilibrio. Pero en el equilibrio no tenemos aquello que reacciona, la cantidad que reacciona, que es X. Por lo tanto, lo que debemos hacer es, como sí que tenemos la constante de equilibrio, podemos sustituirla en nuestra ecuación de la constante de K sub C y de ahí podremos sacar el valor de X. Es decir, 8,8 por 10 elevado a menos 4 es igual a
La concentración, acordar que siempre arriba colocamos la concentración de los productos. En este caso sería 2x partido del volumen, porque la concentración es moles partido de volumen. Y elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2. Y partido de la concentración de cada uno de los reactivos, en este caso 2 menos X del nitrógeno, partido del volumen también por 2, y por la concentración del oxígeno, partido también de su volumen. Vale, una vez que tenemos esto, solamente nos queda operar. ¿Qué podemos hacer? Pues todo este denominador lo podemos pasar a otro lado multiplicando. Por 2 menos X partido de 2 por 1 menos X partido de 2. Y esto nos queda igual a 2x partido de 2 todo elevado a 2. Vale, bueno, aquí observamos que se nos iría este 2 con este 2 porque está multiplicando y dividiendo. Aquí, si multiplicamos estos son paréntesis, se nos quedaría 8,8 por 10 elevado a menos 4 por 2 menos X menos X y más X al cuadrado. Todo esto partido de 2 igual a X al cuadrado. Vale, esto, el 8,8 por 10 a la menos 4, lo podemos dividir entre 2 y nos va a quedar 4,4 por 10 elevado a menos 4. Y este paréntesis se nos quedaría... Perdón, aquí no he multiplicado bien. Aquí era 2 por menos 1, 2, 2 por menos X menos 2X, menos X por 1 menos X, y menos X por menos X, X al cuadrado. Así sí. Por lo tanto, nos queda 2 menos 3X más X al cuadrado. Y todo igual a X. Vale, esto ya son todo cálculos matemáticos. Si simplificamos, al final, bueno, tenemos que multiplicar este número por todo el paréntesis, y al final, cuando simplificamos, nos queda esta ecuación. Menos 0,99 X al cuadrado menos 1,32 por 10 elevado a menos 3X y más 8,8 por 10 elevado a menos 4. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, al ser una ecuación de segundo grado, tendremos que resolverla. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c. Eso es, todo esto es raíz. Y partido de 2 por a. Cuando resolvemos esto, nos quedan dos soluciones. Una es menos 0,031 y la otra 0,023. La negativa
es imposible que pueda ser nuestra solución, ya que no puede la X, que es lo que reacciona, es imposible que sea negativo, por lo tanto esta la desechamos y solamente podría ser solución el 0,023. Una vez que ya tenemos el valor de la X, ya podemos calcular nuestro primer apartado, que era la concentración de cada uno de los elementos, de las especies en el equilibrio. Así que vamos a ello. Comenzamos. Concentración de nitrógeno. Siempre se coloca así, se simboliza con un corchete y sería 2 menos 0,023 partido del volumen, que es 2, y esto nos da 1,98. Siempre con su unidad molar o mol partido litro, que es lo mismo. La concentración del oxígeno. 1 menos 0,023 partido también del volumen, 2, y esto nos sale 0,48 molar. Y por último, la concentración del producto, que sería 2 por 0,023 y partido del volumen, que es 2. Y nos sale 0,023 molar. Pues ya tenemos las soluciones de nuestro primer apartado A. En el segundo apartado, como podéis ver, nos pedían las presiones parciales de cada uno de las especies en el equilibrio y también el valor de K sub P. Por lo tanto, ahora vamos a utilizar la fórmula de las presiones parciales, que como podéis recordar es presión parcial es igual a la fracción molar de ese elemento por la presión total, y también vamos a tener que utilizar la fórmula de K sub P. Vale, comenzamos. A ver, borramos todo esto. Y comenzamos. Lo primero de todo, para calcular la presión parcial de cada uno de los elementos en el equilibrio, necesitamos la presión total, que si observamos en nuestros datos no la tenemos. Tenemos R, tenemos volumen, tenemos temperatura, pero la presión total no. Por lo tanto, el primer paso que tenemos que dar es utilizar la fórmula de los gases ideales, P por V igual a nRT. Por lo tanto, nos queda presión total por volumen, que lo tenemos el de recipiente 2, igual a moles totales, los moles totales en el equilibrio. ¿Cuáles son los moles totales en el equilibrio? Pues todos los que hemos ido sacando antes, estos que hemos sacado aquí, el 2 menos 0,023 del nitrógeno, 1 menos 0,023 y 2 por 0,023. La suma de todos ellos nos dan los moles totales, que son 2,986 por la constante R, que es 0,082, y por la temperatura, que ya la habíamos pasado a Kelvin, 2203. Por lo tanto, de aquí despejamos la presión total y nos da 269,7 atmósferas. Ya tenemos nuestra presión total. Por lo tanto, sí que podemos ya sacar la presión parcial de cada uno de nuestras especies en el equilibrio. La presión del nitrógeno sería la presión total, 269,7, por la fracción molar del nitrógeno, que son los moles que tiene él en el equilibrio, recordar la fórmula,
y partido de los moles totales, 2,986, que ya lo hemos sacado antes. Y nos da una presión de 178,56 atmósferas. Pasamos a la presión del oxígeno. Presión total lo mismo que antes. Y ahora por su fracción molar. Los moles en el equilibrio de él partido los moles totales, que nos da un total de 88,24 atmósferas. Y por último, la presión del NO, 269,7 por su fracción molar, 2 por 0,023 y partido de los moles totales, y obtenemos una presión de 4,15 atmósferas. Pues ya tenemos una de las partes del apartado B. Ya tenemos las presiones parciales del nitrógeno, que es esta de aquí, del oxígeno y del NO. Y nos falta una parte, que es calcular la K sub P. Como habéis podido ver antes, la fórmula de la K sub P es el producto de las presiones parciales elevado a los coeficientes estequiométricos y siempre de productos entre reactivos. Así que vamos a por ello. K sub P, por lo tanto, va a ser igual a 4,15, que es la presión del NO, elevado a 2 debido a su coeficiente estequiométrico, y partido de 178,56, que es la presión del nitrógeno, no elevamos a nada porque su coeficiente es 1, y por 88,24, que es la presión parcial del oxígeno. Por lo tanto, si calculamos esto, vamos a calcularlo en un momento. Obtenemos, a ver, bien. Vamos a hacerlo. 4,15 elevado a 2 entre 178,56 por 88,24. Y nos sale un total de 1,09 por 10 elevado a menos 3. Por lo tanto, ya tenemos el valor de nuestra K sub P. Y con esto terminamos todos los apartados que nos pedían este problema. En breve os pasaré más problemas, sobre todo para calcular el grado de disociación, ya que todavía no hemos hecho ninguno de ese tipo. Y nada, pues si os ha gustado, espero que pinchéis en me gusta y que os suscribáis a mi canal. Gracias, hasta el siguiente.